Muy buenas tardes a todos y feliz año. Siento que pasaron muchas semanas sin estar aquí con ustedes. Gracias a Dios, como decía Óscar Tocornal, tuvimos la oportunidad de visitar familia por muchos lugares y Dios nos ha bendecido grandemente al verlos que están bien. Les decía que es una gran bendición haber estado con la familia. Y gracias a Dios también estamos de nuevo con nuestra familia en Cristo, aquí con ustedes, hermanos. Feliz año. El Señor los llene de misericordia a cada uno de ustedes y a toda su casa, a sus seres queridos, amigos, familia, vecinos, que a través de ustedes la misericordia de Dios fluya libremente, grandemente. En todo lugar donde estemos nosotros debemos recordar, tenemos el privilegio, la responsabilidad de mostrar la gloria de nuestro Dios. Somos embajadores de Cristo. Podemos llevar la gracia, la misericordia, el amor, la bondad, la paz de nuestro Dios. Nunca lo olvidemos, hermanos. Ahora, si sueles establecer propósitos de año nuevo, me parece que en los domingos pasados, Manuel, corrígeme si estoy mal, pero no se establecieron propósitos de año nuevo. No fue el tema, ¿verdad? Y tampoco será hoy, hermanos, pero tengo dos sugerencias para ustedes. Tengo dos sugerencias que hacer. Bueno, primeramente tenemos el título de la predicación de hoy. Haced morir lo terrenal en vosotros. Un tema por demás importante, serio, de la mayor gravedad posible para nosotros. Pero regresando a los propósitos, tengo dos sugerencias para ti, hermano, para este año que está recién empezando. Ustedes recordarán que en mi predicación última en Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 2, vimos que somos exhortados a buscar las cosas de arriba, a poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Lo recuerdan? Y considerábamos en esa ocasión que buscar y poner la mira significa hacerlo con toda diligencia. Implica buscar, procurar esas cosas con atención, enfocando nuestra mente en Cristo, en su gloria, en su carácter, en las promesas que tiene para nosotros, en todo lo que ha hecho por nosotros, su voluntad, sus planes. Poner la mira en el fruto de su espíritu, porque todas estas cosas están con nuestro Señor, están arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, la segunda sugerencia es leer la Biblia entera este año. Que tú te hagas el propósito de leer la Biblia completa este año. Si no lo has hecho antes, yo te animo a que te animes y lo hagas. Y que este sea el primer año de muchos que año con año leas la Biblia continuamente. Durante todo el año, completa todo el consejo de Dios. Entonces, me parece que aquí en pantalla podemos tener los dos propósitos por si los quieres anotar. Uno es buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el otro propósito es leer toda la Biblia este año. Hay planes, hay muchos planes para leer la Biblia en un año. Tú los conoces seguramente. Bueno, ahora puedes subir el reto, si ya lo has hecho, puedes subir el reto y decir, hoy voy a leer la Biblia en otra versión. O a lo mejor alguien todavía dice, no, yo voy a subir más el reto y voy a leer toda la Biblia en otro idioma. Eso es dependiendo de cada quien. Pero todo esto es que sea para la gloria de nuestro Dios, hermanos. No para lucimiento nuestro, es para la gloria de Dios, para conocerlo más. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este nuevo año que nos has concedido presenciar, iniciar. Te damos gracias porque nuestra vida está escondida en Cristo.
Eso lo tenemos muy claro y nos da gozo el saber, Señor, que nadie nos puede arrebatar de tu mano. Sabemos que ahí estamos seguros, que tenemos plena certeza de que nuestra salvación está guardada en los cielos, está guardada por tu poder. Y viene el día en que regresas, y viene el día que nos llevarás contigo, y estaremos en tu presencia por la eternidad, gozando de ti, sabiendo que a tu diestra hay delicias para siempre. Señor, no nos alcanza ni la mente ni el idioma para darte las gracias por el bien que tú eres para nosotros. Pero sabemos que entiendes nuestro corazón y sabemos que tu Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles y te traduce lo que está en nuestro corazón. Queremos honrar tu nombre, Señor. Queremos darte gloria a ti. Ahora te ruego que abras nuestros corazones, que podamos estar atentos a tu palabra, escuchar tu palabra con fe, con atención, sabiendo que es palabra tuya, sabiendo que es lo que tú quieres para nosotros, sabiendo que no es mandamientos de hombres ni religión, sino que es tu palabra viva, Señor, para nosotros. Bendice pues a cada oyente y nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Colosenses 3, versículo 2, la segunda parte, nos dice, recordarán, por eso no lo pongo en pantalla, que nos dice que no debemos poner la mira en las cosas de la tierra. ¿Lo recuerdan? Ese versículo dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nosotros no debemos poner la mira en las cosas de la tierra. Y el versículo 5 de Colosenses lo hace más explícito. Hace más explícito este mandamiento. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. De alguna manera el apóstol está describiendo cuáles son esas cosas terrenales en donde no debemos poner la mira, sino por el contrario, tenemos que hacerlas morir. Y las identifica, diríamos, con nombre y apellido. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, aquí dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces el mandato va más allá de solamente no poner nuestra mira en estas cosas. No es nada más no voltear a verlas. El mandato es hazlas morir. Hazlas morir. Estamos hablando aquí de tomar la ofensiva. Estamos hablando aquí de atacar estas cosas terrenales. Estamos hablando de una lucha espiritual que implica una lucha sin cuartel. Han escuchado esa expresión, ¿verdad? Una lucha sin cuartel. ¿Qué significa una lucha sin cuartel? Bueno, pues es una en donde no hay puntos medios, no hay negociaciones, no se toman rehenes, no hay treguas, no hay misericordia. El único objetivo de una lucha sin cuartel es matar al enemigo, hacer morir a nuestro enemigo. Esto es lo que nos está diciendo Dios a través del apóstol Pablo. Haz morir lo terrenal en ti. No está hablando de darle tregua a lo terrenal. No está diciendo, ten misericordia de la fornicación y de la impureza. No, está diciendo, ve tras esas cosas y mátalas. Hazlas morir. ¿Qué te parece el mandato, hermano? Es un mandato serio, urgente.
Si demanda que nosotros hagamos morir estas cosas, significa que de no hacerlo, estas cosas procurarán hacernos morir a nosotros. Es una lucha a muerte, pero no es una lucha física. No es que tengamos que salir a matar a alguien. Es una lucha en el terreno espiritual. No estamos llamando a una guerra con armas reales de materia, con balas, con rifles. No, estamos hablando de una guerra espiritual, pero una guerra a muerte. Y si no estamos hablando de enemigos humanos, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son esas cosas? Pues como vemos, todas estas cosas descritas aquí son expresiones visibles del pecado. Fornicación, quiere decir inmoralidad sexual de todo tipo. Estamos hablando de desenfrenos de toda índole, dice pasiones desordenadas, malos deseos. Estamos hablando de amor al dinero, dice avaricia. Y todavía lo traduce el apóstol, dice, esa avaricia es idolatría. Si estamos batallando nosotros con el amor al dinero, hermanos, estamos en un terreno de idolatría. Nuestro ídolo puede estar siendo el dinero, las riquezas, las posesiones materiales. Si nosotros estamos en inmoralidad sexual, en malos deseos, en pasiones desordenadas, estamos en grave peligro. Y Dios nos dice, no estés ya más ahí, sal y presenta batalla y haz morir esas cosas. Hazlas morir. Ahora, una cosa que tenemos que tener bien claro, haced morir en vosotros. No está diciendo en el que está sentado a un lado tuyo. No nos está invitando a decir, sí, es que el hermano fulano, fíjate que el otro día lo vi y sé que está hablando de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros sabemos en cuál de todas estas cosas estamos siendo tentados o en cuál de todas estas cosas hemos estado sufriendo derrotas dolorosas, derrotas que nos avergüenzan delante de Dios. Dios no quiere nuestra derrota, Él quiere nuestra victoria. Y nos dice, hazlas morir, hazlas morir. Gálatas 5, 19, 21 todavía nos da un poquito más de claridad en cuáles son estas cosas. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, otra vez se repite si se acuerdan allá en Colosenses, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Qué tremendo. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La lista es interminable, dice el apóstol, y cosas semejantes a estas. Aquí hay un montón de cosas en donde seguramente tú y yo estamos batallando, hermano, hoy. Pero hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en Dios, hay esperanza en Cristo. Podemos y debemos vencer todas estas cosas. Podemos y debemos hacer morir todas estas cosas en nosotros. Vamos a ir viendo, con el favor de Dios, entre hoy y el próximo domingo, el complemento de todo este versículo. Todas estas cosas,
Todas estas obras de la carne, les decía, son expresiones claras del pecado, que resultan a causa del pecado que mora en el hombre desde el día en que el hombre desobedeció a Dios allá en Edén. A partir de ahí, todo esto está en el ADN del hombre. Este pecado, con estas manifestaciones. El pecado se apoderó del alma, del corazón del hombre y lo hizo su súbdito. Y el hombre sin Cristo tiene que obedecer y obedece al pecado. Pero a nosotros que estamos en Cristo se nos ordena, haz morir estas cosas. Haz morir. Porque a nosotros, a los creyentes, es a quien se les da la instrucción de hacer morir las cosas, estas cosas terrenales. No es a alguien que no está en Cristo. Porque alguien que no está en Cristo vive en estas cosas, practica en estas cosas de la misma forma en que nosotros antes de estar en Cristo vivíamos y practicábamos esas cosas. Ahí estábamos, de ahí venimos. No somos de ninguna manera superiores a alguien que no tiene a Cristo. La bendición y el privilegio que tenemos es que alguien nos habló del Evangelio un día y Dios puso fe en nosotros para creer. De nosotros no salió nada bueno, pero Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Y a ti y a mí se nos dice, si tú has resucitado con Cristo, haz morir estas cosas. Haz morir estas cosas. Los que hemos resucitado con Cristo, los que por gracia hemos creído el Evangelio de Dios, somos los destinatarios de este mandamiento. Los que todavía no resucitan con Cristo, los que todavía no creen la verdad del Evangelio, no tienen ningún problema. Están bajo el dominio del pecado. Lo que menos piensan es deshacerse del pecado. Pero si tú has resucitado con Cristo, además de buscar las cosas de arriba, tienes que hacer morir lo terrenal, que son todas estas cosas, todas estas manifestaciones de pecado. Una razón de suficiente peso para ponernos en acción de inmediato, para obedecer a Dios de inmediato, es lo que nos dice Colosenses 3:6. Porque estas cosas, dice, son cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esa simple razón debiera de ser más que suficiente. Señor, si con estos pecados, si con estas cosas terrenales en donde estoy participando, provoco tu ira, yo no quiero nada que ver con eso. Debiera de ser suficiente razón. El versículo 7 nos aclara lo que les decía hace un momento, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Así es que ninguno de nosotros se puede sorprender. Ninguno de nosotros tiene el derecho de juzgar a los demás porque andan en esto o en aquello. También nosotros anduvimos ahí. También nosotros vivíamos en estas cosas. Algunos en unas, algunos en otras, algunos con mayor práctica hacíamos una o varias de estas cosas. Pero ahí estábamos. Antes de estar en Cristo también las practicábamos, hermano. Pero hoy debemos hacerlas morir. ¿Estás en Cristo, hermano? Debes hacer morir las cosas de las que estamos hablando. Lo terrenal, las expresiones visibles del pecado, el pecado en sí mismo. Debemos hacerlo morir en nosotros. Es el mandato. Estas cosas provocan la ira de Dios, le desagradan, enfrían nuestra comunión con Él, nos alejan de Él.
Él es un Dios santo. No tolera el pecado en su presencia. Y si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, y si nosotros decimos que somos creyentes en Cristo Jesús, no podemos estar llegando a su presencia manchados con pecado. Él no tolera el pecado. Debemos de estar haciendo morir el pecado en nosotros. Hubo un tiempo cuando no estábamos en Cristo en que éramos esclavos absolutos del pecado. Tenía dominio sobre nosotros. Simplemente ya no nos dábamos cuenta, hacíamos esto y aquello, porque esa era nuestra naturaleza, esa era nuestra condición. Cada uno de nosotros sabe, recuerda en dónde estaba antes de Cristo. Sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin conciencia de lo que era bueno o malo delante de Dios. Si acaso a lo más teníamos una conciencia de lo que era bueno o malo para nosotros, como hoy en día la gente dice, no, pues es que depende para quién. Todo depende. No todo depende. Hay una verdad absoluta y esa verdad absoluta es Dios. Y Dios dice que todas estas cosas son pecado. Y que nosotros, sus hijos, no tenemos parte ya en ella. Y debemos decidir hacer morir todas estas cosas en nosotros. Les decía antes, éramos esclavos y para algunos la fornicación, para otros la impureza, para otros las palabras deshonestas, la maledicencia, era el día a día. Pero en Cristo Jesús, y esto es una verdad que nos debe de dar gozo, en Cristo Jesús, hermano, tú y yo hemos sido libertados del poder del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Lo que pasa es que el pecado es muy astuto y busca de muchas maneras engañarnos y hacernos creer que seguimos siendo sus esclavos. Y sigue presentándonos tentaciones para hacernos caer. Pero tú y yo tenemos que creer lo que dice Dios en su palabra. Ya no somos esclavos. La lista continúa. El apóstol amplía la lista aquí en Colosenses de todas las cosas que tenemos que hacer morir. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La gama de cosas terrenales se amplía, ¿no? En este pasaje. Abarca otros escenarios, incluso más comunes para la mayoría de nosotros. Porque a lo mejor podemos decir, no, yo sí nunca anduve en fornicaciones, pastor, eso no me llamó. Puede ser cierto. Oye, no, yo nunca anduve en orgías o en borracheras, puede ser. Pero aquí Pablo nos da una lista más extensa de cosas muy familiares por lo menos para mí. La mayoría de las cosas. Está hablando aquí, dejad también la ira, algo muy familiar. El enojo, algo todavía más familiar. La malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué sueles decir cuando se te atraviesa un automovilista sin pedirte permiso ahí en el periférico? Espero que no sean palabras deshonestas de tu boca, hermano.
Está en la misma categoría que la fornicación. Andar de grosero, andar de maldiciente, andar repitiendo las palabras comunes que todo el mundo sin Cristo repite. Y a veces hasta decimos para quedar bien, para encajar en el grupo. No, hermano, el creyente no tiene parte con eso. No tenemos parte con esa manera de hablar. Y está a la puerta, está al alcance de la mano. Blasfemar, maldecir, injuriar a otro, insultar, buscar burlarnos de alguien más, contar chistes con palabras obscenas. Eso no tiene parte con el creyente. Aparentemente no es tan grave como las pasiones desordenadas, pero Dios las pone en el mismo nivel, en la misma lista. Dice, deja todas estas cosas: ira, malicia, palabras deshonestas de vuestra boca. La mentira, no mintáis los unos a los otros. Ahora la pregunta ¿es posible? ¿Es posible hacer morir estas cosas en nosotros? Es una pregunta que merece una respuesta. ¿Es posible, hermano? Amén. Sí es posible, pero debemos saber que es una tarea constante, continua, permanente, de la que no podremos zafarnos mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta tierra. Es algo que tenemos que seguir haciendo diariamente. Y digo debemos de seguir haciendo porque confío en que la mayoría de nosotros estemos al tanto de esto y ya lo estemos haciendo. Si tú estás aquí y no sabías esto y no has empezado, hermano, es hora de empezar. La guerra ya empezó. Y necesitas hacer morir todas estas cosas en ti. Sí es posible, pero es una tarea que no tiene fin mientras estemos en este cuerpo mortal. Llegará el día cuando seamos vestidos de inmortalidad. Esta tarea no se termina aquí mientras estemos en este cuerpo de corrupción, pero vendrá el día en que nuestro cuerpo será vestido de incorrupción. Y nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de la gloria de Cristo Jesús. De aquí a entonces, hermanos, tu tarea y mi tarea es hacer morir estas cosas diariamente. La pregunta sigue entonces, ¿es posible? Sí, es posible, pero tenemos que saber que es una tarea continua. ¿Es posible? Sí, pero solo con la intervención del Espíritu Santo. Por eso la exhortación, el mandato es para el creyente, para el que tiene morando en sí al Espíritu de Dios. Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para hacer morir las cosas terrenales? Mediante el Espíritu. Lo podemos ver, hermanos. ¿Me están siguiendo? Si por el Espíritu haces morir, el Espíritu de Dios es el que va a dar muerte a estas cosas, a este pecado en nosotros. De todas maneras, la ordenanza es para nosotros. Y ahí entra una disertación muy interesante. ¿Dónde empiezo yo? ¿Dónde termina el Espíritu? ¿O dónde termina el Espíritu y dónde empiezo yo? Hermanos, no es posible verlo en 30 minutos. Lo que sí es cierto es que te toca a ti y es la obra del Espíritu. Lo cierto es que tenemos que obedecer y el Espíritu va a hacer morir estas cosas. Procuraremos ir viendo un poquito más el próximo domingo. Pues ya me metí yo el próximo domingo, Manuel. Espero que no haya problema para tomar tu tiempo.
Pero es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que verdaderamente va a destruir, va a hacer morir estas obras de la carne, estas cosas terrenales o este pecado en nosotros. Vamos a ver lo que Dios ha hecho por nosotros para darnos la capacidad real, la posibilidad real hoy para obedecer este mandamiento. Un breve marco de referencia para que no nos perdamos. Estamos hablando de que somos ordenados a hacer morir lo terrenal en nosotros. Y eso terrenal significa toda una serie de pecados que ya vimos una lista muy grande. Fornicación, impureza, ira, enojo, pasiones desordenadas, blasfemia, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son pecado. Y ese pecado en otra porción de la Escritura nos dice que nos asedia. Estamos en guerra, hermanos. Esa palabra es un término militar. Todas estas cosas están alrededor de nuestro corazón y están buscando destruir nuestros muros para llevarnos a pecar. Nosotros somos ordenados a hacer morir esas obras. ¿Es posible? Sí, a través del Espíritu. Es posible, sí, pero es una tarea constante que nos tomará el resto de nuestra vida terrenal. Ahora, ¿qué ha hecho Dios hasta hoy para equiparnos para que podamos verdaderamente tener la posibilidad de obedecerlo? Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tanto en Colosenses 3:3 como aquí en Romanos, Pablo nos dice que tenemos una razón de mucho peso, una razón poderosa para poder saber que sí podemos salir victoriosos. Y la razón es porque hemos muerto al pecado. Dios ha hecho esto en tu vida y en mi vida. Si estás en Cristo Jesús, tú has muerto al pecado, hermano. ¿Sabías eso? Si estás en Cristo Jesús, tú estás muerto al pecado. El pecado ya no te puede dar órdenes porque estás muerto al pecado. Un muerto ya no puede hacer nada. Ni obedecer, ni practicar, ni oír, ni nada. Estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios. Dejamos de pertenecer a un amo para pertenecer al verdadero amo, al creador del universo, al Rey de reyes y Señor de señores. Él es nuestro Señor ahora. Él es nuestro amo. Él es nuestro Rey. Ya no tenemos parte con el pecado, ya no es nuestro amo, ya no tenemos ninguna obligación de escucharlo. Nuestra vida está escondida con Cristo. Lamentablemente y de manera insensata, algunos de nosotros queremos seguir viviendo en el pecado. Seguimos siendo engañados por el pecado, creyendo que somos sus esclavos. Seguimos obedeciendo sus deseos. Seguimos obedeciendo sus concupiscencias. Y al terminar de cometer un pecado, que viene una frustración terrible. Viene, no diría yo un arrepentimiento, sino viene un remordimiento nada más. Un remordimiento terrible. Y otra vez caí. Señor, perdóname. Pero no hay un arrepentimiento. Y seguimos. Y duramos 1 o 2 meses y volvemos a caer. Y la historia se repite. Y en algunos casos tan gravemente que puede llegar a que un creyente se deprima y diga: esto no tiene ningún sentido, no vale la pena. Es imposible luchar contra el pecado. Hermano, ese es otro engaño del pecado. Nos quiere hacer creer que es imposible.
Pero ya vimos que el Espíritu de Dios sí puede, y lo veremos más a fondo próximamente. Romanos 6:4 continúa con estas buenas noticias para nosotros. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por la gloria del Padre, Cristo se levantó de los muertos, ¿verdad? Por la gloria del Padre, Cristo resucitó de entre los muertos. Y este versículo dice que por la misma gloria del Padre, nosotros podemos andar en vida nueva. ¿Tú crees que la gloria del Padre es capaz de levantar muertos? Amén, aquí lo dice, lo sabemos, Cristo resucitó. Es totalmente capaz, totalmente poderosa para levantar muertos. Bueno, por esa misma gloria, dice el versículo, tú y yo podemos andar en vida nueva. Una vida en donde ya no tengamos que rendirle pleitesía al pecado. Una vida en donde nuestros intereses, nuestros afectos sean lo que le agrada a Dios y no lo que demanda el pecado. Por la gloria del Padre, Cristo resucitó. Por la gloria del Padre, tú y yo podemos andar en vida nueva. Una vida que no tenga nada que ver con el pecado. Romanos 6:6 nos presenta una verdad asombrosa, válida, exclusivamente para los que estamos en Cristo Jesús, para los que hemos resucitado con Cristo. Este es un privilegio, les dije hace rato. No es un motivo de sentirnos superiores a nadie. Por la gracia de Dios estamos aquí, hermanos. Y dice el versículo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué les parece? Qué tremenda obra ha hecho Dios. Él crucificó nuestro viejo hombre para que no sirvamos más al pecado. No nos crucificó con este cuerpo. Crucificó al viejo hombre, ese ente espiritual que, como dice la carta a los Efesios, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y lo hizo, hermanos, para que no sirvamos más al pecado. Ya no nos corresponde servir al pecado. Son verdades impresionantes, difíciles de explicar, pero 100% ciertas. Dios ha hecho esto en tu vida y en mi vida. Si estás en Cristo Jesús, tu viejo hombre fue crucificado. Juntamente cuando Cristo fue crucificado y todos nuestros pecados y todos los pecados de todos los hombres fueron clavados en la cruz, ahí fue crucificado nuestro viejo hombre. La razón, dice el pasaje, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, yo sé por experiencia personal que estás batallando con el pecado. Hoy. Ignoro cuál, ignoro cuántos, ignoro cuánto, pero sé que estás batallando porque el pecado no descansa. El pecado está asediándonos día tras día, hora tras hora. Lo que yo quisiera animarte a creer es que Dios dice la verdad y Él nos ha equipado para que no sirvamos más al pecado. Él ha hecho la obra perfecta en Cristo Jesús para que tú y yo quedáramos libres del dominio del pecado. Podemos andar en vida nueva, hermanos. Podemos andar en vida nueva porque la gloria del Padre es poderosa y es capaz para hacer que nosotros andemos en vida nueva, así como fue poderosa y capaz para levantar a Cristo de entre los muertos. Amén. Romanos 6, del 11 al 12, nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado ya no es nuestro rey, hermanos, otra vez, ya no reine, porque lo hacía, era el rey de la vida antes de estar en Cristo. Era el rey de mi vida, de tu vida. Cuando vino el Señor Jesucristo, derrotó el pecado, nos libertó de esa esclavitud. Nuestro rey es Jesús, Cristo Jesús, el Hijo amado, el soberano creador del universo. Él es tu rey, Él es mi rey, a Él servimos. Nuestros miembros de este cuerpo mortal somos invitados a presentarlos al servicio de nuestro rey. ¿Quién es? Cristo Jesús. Ya no al pecado. Cuando vivíamos en el pecado, estos mismos miembros de nuestro cuerpo mortal eran puestos al servicio del pecado y por eso podíamos cometer fornicación, borracheras, orgías, hablar mentira, blasfemia, maledicencias, porque poníamos nuestro ser al servicio del pecado. La instrucción dice aquí, considérate muerto al pecado. Considérate muerto al pecado. Eso significa que digas, yo estoy muerto al pecado, porque Cristo Jesús murió en la cruz por mí, tomando mi lugar. Y clavó todos mis pecados en la cruz. Y me ha dado vida. Y tengo la seguridad, tengo la certeza de que mi vida está escondida en Cristo. Y ahora Cristo es mi Rey y a Él obedezco. El tema es extenso, hermano. Por hoy cerramos aquí, pero continuaremos con el favor de Dios el próximo domingo. Quisiera que nos lleváramos estas reflexiones a casa mientras empezamos a hacer lo necesario para hacer morir lo terrenal en nosotros. Dice la primera reflexión, ¿cómo podemos hacer morir lo terrenal en nosotros? ¿Qué estrategia nos ofrece la Biblia para ello? Si estamos hablando de una guerra, la estrategia nació en la guerra. Los estrategas militares son los primeros que pusieron en la boca de un individuo común como cualquiera de nosotros la palabra estrategia. Necesitamos una estrategia vencedora para derrotar, para hacer morir al pecado. Y la tenemos en la Escritura. Y el que va a ejecutar esa victoria, el que va a hacer morir al pecado es el Espíritu Santo, hermanos. Aunque la orden sea para nosotros, Él es quien va a hacer la obra en nosotros. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive su vida en nosotros. Y por eso podremos vencer el pecado. Por eso podremos hacer morir el pecado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es una verdad contundente. Necesitamos permitirle al Espíritu de Cristo que empiece a morar, a vivir su vida a través de nosotros. Y podremos ir avanzando, haciendo morir el pecado. Y entonces, por lo pronto, debemos empezar creyendo que el mandato de hacer morir lo terrenal en nosotros es algo urgente que debemos obedecer con toda diligencia. Hermano, de veras, te ruego, no digas ahorita que terminemos, cerramos aquí y me voy como si no hubiera escuchado nada. No para mí, ¿verdad? Esto es para ti. Esto es para ti, para tu relación con Dios. Porque la orden es para ti. Tú tienes que hacer morir lo terrenal en ti.
Tú sabes cuáles las cosas que te están atormentando, que te están asediando, que te están atacando. No les des tregua. Es una lucha sin cuartel. No podemos tener miramientos para el pecado. Si no hacemos esto, es dar vida a lo terrenal en nosotros. Si no estamos decididos a hacer morir esto, le estamos dando la bienvenida. Estamos abriendo la puerta de nuestro corazón de par en par, invitando al pecado. Vénganse, vamos a convivir un rato, vamos a juntarnos, vamos a deleitarnos. Y eso es una gran ofensa para nuestro Dios. Eso significa desagradar a nuestro Dios. Eso significa provocar la ira de nuestro Dios. Hermano, no decidir hacer morir lo terrenal en nosotros sugiere por lo menos que preferimos lo terrenal a Dios. Por lo menos da la idea de que en lugar de la comunión con Dios, preferimos envolvernos en el pecado descrito en todos estos versículos. Lejos esté de cualquiera de nosotros decidir mal. Que sea nuestra oración, hermanos, orar por nosotros mismos para que pongamos manos a la obra, obedeciendo esto. Ninguno de nosotros, por lo menos yo no, ninguno de nosotros quiere provocar a ira a Dios. Ninguno de nosotros quiere desagradar a Dios. Oremos, hermanos. Señor, tu palabra es verdad y apunta al blanco directo en la vida de cada uno de nosotros. Tú nos conoces, Señor, y conoces esas cosas terrenales que aún están incluso violentamente haciendo presencia en nuestra vida. No solamente tocando la puerta, sino queriendo derrumbarla, Señor. Como en los tiempos de las guerras, buscando tumbar la puerta de nuestros muros, Señor. Te rogamos que seas tú nuestro escudo, nuestro defensor. Que tú prepares tu escudo, el pavés, tu lanza, tu espada, tu brazo fuerte, Señor. Que hables a nuestro corazón y nos convenzas de la necesidad urgente de hacer morir lo terrenal en nosotros. Señor, no queremos desagradarte. La lucha es dura, es difícil, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Haznos creer tu palabra, Señor. Yo te ruego que ninguno de nosotros que estamos hoy aquí y que hemos escuchado esto, salgamos indiferentes o salgamos incrédulos o salgamos pensando que es algo exagerado o que no le toca, que lo dijo Pablo para alguien más en otro tiempo, en otra condición. No, Señor. Que tu palabra dé fruto en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu tenga libertad en el corazón de cada uno de nosotros para trabajar, para cultivar el fruto tuyo, fruto de amor, de paz, de benignidad, de bondad, de humildad, de mansedumbre, con lo cual podamos ir expulsando poco a poco y consistentemente todas estas cosas terrenales, todos estos pecados. Que en lugar de pasiones desordenadas, nuestra pasión sea por ti, Señor, para buscar tu gloria, tu honra, para agradarte por medio de la fe. Te rogamos que prepares nuestro corazón para el inicio de esta semana, porque la lucha está allá afuera, Señor, cuando no estaremos oyendo tu palabra expuesta en una predicación.
cuando estaremos enfrentando las circunstancias del mundo, cuando estaremos enfrentándonos con nosotros mismos. Te rogamos, Señor, que tu palabra dé fruto en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén.